Doy gracias al Señor una vez más por estar acá compartiendo con ustedes. Y tengo un motivo de gratitud, yo también. Sé que hay más visitas con nosotros. Está el hermano Edgar también ahí con su familia. Su nueva hija, que la conocimos bebé, me parece que vino cuando tenía un par de meses, ¿no? Y el Señor nos permitió ahí orar por ella. Pero ahora ya está grande, se sonríe y nos alegramos de eso. Así que bienvenidos, como decía mi hermana Tabita, a Frank. Gracias, Frank. Ahí nos vas a tener que compartir de tu experiencia allá en tu país y poder alabar al Señor por las obras que está haciendo en tu vida. Quiero, está hermano Licias también ahí con nosotros. Bienvenido, hermano Licias. Quiero pasar un aviso, aprovechar que todavía no partimos con el mensaje y recordarle a los hermanos que ya no hay aforo. Así que el hermano Washington podría estar sentado pegadito ahí con la hermana Sonia. Lo mismo el hermano Héctor. Y ese es un motivo de gratitud que yo tengo, ¿eh? Que es, aunque no está mi esposa acá, ella estuvo de cumpleaños. Y yo soy el principal agradecido del Señor, porque me permite estar un año más con ella y poder disfrutar de su compañía, de su amor, de su presencia, de todo lo que el Señor ha bendecido su vida, y con eso a la familia nuestra, a la familia Díaz Santibáñez. Realmente para mí es un privilegio y una bendición de poder ser esposo de Jenny. Hace tantos años nos comprometimos para estar juntos el resto de nuestra vida delante del Señor, y le pedimos al Señor su bendición, y el Señor nos bendijo, y hasta este día el Señor ha sido fiel y nos ha tenido de la mano, juntos, amándonos y disfrutando de la compañía el uno del otro. Así que yo doy gracias al Señor por ella, doy gracias al Señor por sus padres, por mi suegra y por mi suegro, que está en la presencia del Señor, mi suegro ya. Pero con mi suegra todavía nos podemos juntar, regalonear y compartir la alegría de esa mujer, de Jenny. Y hermanos, realmente doy gracias al Señor. Al Señor se le puso en su mente, en su corazón, el que el hombre no estuviera bien solo, y Él nos hizo una ayuda idónea. Y yo doy al Señor la gloria por esta hermosa mujer que hoy comparte mi vida desde hace ya 32 años que vamos a completar de matrimonio. Yo sé que ella va a cumplir recién 40, pero cumplió recién 40 años. No saquen la cuenta, hermano, no saquen la cuenta. Es la bendición del Señor con ella. Eso, mis hermanos, quería compartirlo. Ya ella lo escuchará seguramente, pero yo quiero agradecer al Señor. Quiero que Él lo escuche de mi corazón. Realmente estoy agradecido del Señor por Jenny, y porque el Señor le dé muchos años más de vida, de salud, de inteligencia, de tantas cosas. Y si el pastor lo dice, de paciencia también. Sin duda, ¿eh? Gracias, pastor. Ese es mi pecado, ¿no? Que uno no lo confiesa. Y ese es un motivo. Yo sé que mis hermanos, mi hermano haitiano, que hoy día no está, su esposo no vino hoy día, no está. Ellos van a viajar a México, se van a ir este mes de octubre, ¿cierto? Ahora en octubre se van a ir a México, ¿cierto? ¿Así es? Entonces, en noviembre, ya en octubre no, ya.
Ya, me habían dicho que ahora en octubre, pero desde ya vamos a estar atentos para que antes de que viajen, hermano Pierre, antes que ellos viajen, vamos a orar por ellos, los vamos a despedir porque México es peligroso, para que ellos vayan con la bendición del Señor. ¿Ya? Eso. Gracias, hermano Pierre. Ahí después usted le explica con más claridad, por lo menos para nosotros ya está claro. Amén. Dice la palabra del Señor, como leyó mi hermana Smerit ahí en Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Dentro de todo ese texto hay un párrafo que yo quiero hoy día destacar con ustedes, que es el mandato, el envío que el Señor hace al pueblo o a los discípulos. Y dice así el texto en el versículo 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículos 19 hasta el 23. Yo leí ahora el versículo 21. Como se dan cuenta, el pasaje habla del envío del Señor. Este mensaje tiene ese título: enviados del Señor. Enviados del Señor. Y el texto nos habla de un encuentro del Señor Jesús con sus discípulos, y este encuentro se lleva a cabo en un momento después de la resurrección, el mismo día de la resurrección. Ese día en la mañana, a primera hora de la mañana, el Señor resucitó de entre los muertos, y al atardecer de aquel mismo día, dice el texto ahí, cuando llegó la noche, cuando estaba declinando el día, dice, aquel mismo día, el primero de la semana, dice el versículo 19, estando las puertas cerradas. Hace dos énfasis el escritor, Juan, dos énfasis. Primero dice que es el primer día de la semana. Ese mismo día se juntaron los discípulos. No estaban haciendo un culto ellos, no estaban haciendo un culto ese día como nosotros a lo mejor el día domingo nos juntamos a hacer un culto. Pero ellos estaban en un lugar y dice que las puertas de ese lugar estaban cerradas. Hermanos, ese día y durante los días previos el Señor Jesús había sido martirizado de manera extraordinaria. Primero por la preocupación de tener que vivir y enfrentar el momento de la cruz, el momento del sacrificio, de dar su vida en rescate por muchos. La oración sacerdotal de aquella noche en el huerto de Getsemaní, donde sus lágrimas, su sudor y su sufrimiento se expresaba en grandes gotas como de sangre que corrían por su cuerpo. Y este dolor y este martirio que el Señor tuvo que sufrir a manos de las autoridades romanas, de las autoridades políticas romanas, pero también a manos de las autoridades religiosas del pueblo judío, traían y provocaron en los discípulos de aquellos de ese día, durante esos días, un tremendo miedo. Después de ver a su Señor, a su Maestro, a su Rabino, al Mesías, como ellos lo estaban entendiendo en aquellos días, tan vulnerable en las manos de los poderosos de ese tiempo, al punto de ser sentenciado a muerte por los religiosos, pero también por las autoridades romanas. Fue torturado delante de los ojos de algunos de los discípulos.
fue maltratado, fue sacrificado, fue condenado como el más vil de los criminales, clavado en una cruz. Hermanos, todo esto para sus discípulos vino a ser como el fin, como ya no hay nada que hacer. ¿Puedo sacar este de aquí, Jennifer? ¿Puedo sacarlo? Sí. O Lisette, o Paulinita, sí, ya. Vino para ellos a provocar tal impacto para los discípulos, fue tan duro, tan chocante la experiencia de aquellos días, de ese fin de semana en Jerusalén. Recuerden que unos días antes, solamente unos días antes, como contexto, había entrado el Señor de manera apoteósica, en grande, como se le llama y se le conoce, la entrada triunfal en Jerusalén, donde todos lo aclamaban y gritaban y decían, Hosana, bendito el que viene. Este día y en estos días él estaba siendo repudiado, maltratado, había sido sentenciado ya a muerte, había sido puesto en una tumba el mismo día viernes, y esto había provocado en los discípulos una aflicción en ellos, una desilusión, una amargura, un miedo, un terror tan grande que no se podían contener. ¿Y qué hicieron? Se fueron a un lugar, se encerraron de puro susto, hermanos. ¿Sabe lo que es tener miedo? Yo creo que usted sabe eso. Se fueron y se encerraron de puro susto, de puro miedo. Tenían miedo de lo que iba a pasar. Si a su maestro le habían hecho eso, ¿qué más iban a hacer con ellos? Y así estaban ellos en la desilusión más grande. Habían pensado ellos algo magnífico para la instalación del reino de Dios y la obra redentora del Mesías sobre el pueblo de Israel. Pero nada de eso había ocurrido. Ellos encontraron que el día en la mañana, ese mismo día, domingo en la mañana, el primer día de la semana, vinieron unas mujeres temprano, y cuando llegaron al sepulcro, como era la costumbre, ellas querían completar el rito de purificación, de limpieza, con especias aromáticas, con ungüentos sobre el cuerpo de Jesús, que el día viernes por el apuro se venía el día de reposo, no pudieron hacerlo, y ellas llegaron ese día en la mañana temprano y se encontraron con que la gran piedra que bloqueaba la entrada en la tumba había sido removida, y lo peor de todo es que se dieron cuenta que el Señor al que ellas iban a servir, estas mujeres amaban al Señor de una manera entrañable, que ni aún muerto ellas se dejaron de lado su tarea, su función. Qué maravillosas son las hermanas, las mujeres que aman a Jesucristo, no se rinden nunca. Y ellas vieron esto, y como conocemos la historia, según Lucas capítulo 24, en el versículo 4 al 6, dice que aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Y ellas luego de eso se acordaron, y sin ver a Jesús, dice que María Magdalena, una de ellas, volvió corriendo del sepulcro, volvió al lugar donde estaban los discípulos a buscar dónde se habían estado reuniendo ese día durante la mañana, y le dieron las buenas nuevas de la resurrección de Jesús, como el ángel les había dicho. A los 11 y a todos los demás, dice el texto,
Pero a ellos, los discípulos y los demás, dice que les pareció esto una tremenda locura. Así dice el texto. Les pareció una locura. No puede ser lo que estas mujeres están diciendo. El testimonio de una mujer en aquellos días era un testimonio de poca fiabilidad. Las mujeres no eran dignas de ser testigos de algo. Para acusar a alguien tenían que tener como testigos personas que fueran obviamente testigos oculares, pero también que fueran varones, 2 o 3 al menos, contra un anciano, por ejemplo. Y a estas mujeres no les creyeron, pero dice el relato de Juan, los discípulos no podían creer una locura como esa. Ellos no entendían lo que ellas decían. ¿Y por qué los discípulos no entendían? No podían comprender lo que ellas estaban diciendo, que el Señor ya no estaba y que los ángeles le habían dicho que había resucitado. Porque era imposible que un Mesías, era imposible que el Mesías de Israel, el Salvador de Israel, pudiera ser derrotado por las autoridades romanas. Era imposible. O sea, si los romanos lo vencían, para la teología y la enseñanza que ellos tenían, significaba que no era Mesías. Entonces, esa era la desilusión, el trauma que ellos habían sufrido durante esos días. Así que, ¿por qué hoy día los judíos no creen que Jesús es el Mesías? ¿Por qué los judíos, aún en este tiempo, ellos siguen sin creer que Jesús es el Mesías? Porque el Mesías no muere en manos de nadie, según la teología de ellos. Isaías 53 para ellos no es el Mesías. Lo interpretan como que fuera el pueblo de Israel y no el Mesías. Para nosotros está claro Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. Para nosotros es clara la persona de Jesucristo, detallada por el profeta Isaías en ese texto. Pero para ellos no es así, lo interpretan de otra manera. Por lo tanto, nosotros, hermanos, así como los discípulos de aquellos días, podemos hoy día ver la obra del Señor. Para usted no es difícil creer que Jesucristo y comprender que Jesucristo murió en la cruz y que fue sacrificado y que resucitó al tercer día. Para usted no es difícil creer eso, ¿o sí? Para usted no es difícil creer eso, para mí tampoco. Y no es difícil porque era necesario que un justo muriera en lugar del pecador. Como era toda la historia de los sacrificios del pueblo de Israel. Durante toda la historia del pueblo de Israel había un sacrificio, un cordero que era sacrificado y la sangre del cordero derramada para perdón de pecados de la nación o del individuo. Esa misma enseñanza que abarcó toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, desde la salida de Egipto hasta la venida de Jesucristo, hasta el día, hermanos, del día del sacrificio, de ese mismo fin de semana, en donde muchos llegaron a rendir culto y a traer sus sacrificios. El sacrificio máximo, Jesucristo, estaba siendo puesto para el perdón de los pecados de todos. Para nosotros no es difícil. Nosotros esperábamos que Él, decían los discípulos, que Él redimiera a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, hasta el 35, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas capítulo 24, versículo 21. En el tiempo de la desesperación y de la amargura, de la máxima tristeza de los discípulos, hermanos, ocurría esto. Ese mismo día, también el primer día de la semana,
saliendo de Jerusalén, iban dos caminantes, ¿se acuerdan? Los que iban hacia un pueblito, un poblado que se llamaba Emaús. Y dicen estos hombres que también a ellos les apareció el Señor y ellos no se daban cuenta. Y volvieron después de reconocerle, se dieron cuenta y volvieron a Jerusalén corriendo para llevar la buena noticia. Cuando llegaron a Jerusalén y se reunieron o encontraron a los demás que habían estado escondidos, refugiados, a puertas cerradas, el Señor les había aparecido y ellos llegaron después de eso y pudieron ratificar lo que ya los discípulos en ese lugar ya habían experimentado. Esto que ocurrió aquí al atardecer, al anochecer ya, los caminantes de Emaús también lo vivieron y vinieron a encontrarse con ellos y a dar testimonio de estas cosas. Así que lo que estamos leyendo en Juan capítulo 20, versículo 19 hasta el 23, y que ocurrió con los discípulos, también ocurrió con otros en aquellos mismos momentos, en esa misma tarde, durante ese mismo día. A María Magdalena le apareció al rato después cuando volvió con Juan y con Pedro al sepulcro, y ellos se dieron cuenta que no estaba. Ella también llegó a ese lugar y estaba muy triste y vio a uno que parecía que era el hortelano, el que se encargaba del campo santo ahí, y le preguntó: ¿dónde lo han puesto? Dime tú si lo sacaron o se lo llevaron, yo voy a ir a buscarlo. Y el Señor le dice: María, 2 veces, María. Y ella lo mira y se quiere abalanzar sobre él, y el Señor le dice: no me toques, que aún no he subido al Padre. Esa experiencia de un solo día, hermanos, en donde los discípulos estaban tan tristes, tan desanimados, tan acongojados, habían vivido la experiencia más traumática de todas sus vidas. Toda su fe, toda su anhelos de esperanza para el futuro de la nación se habían desmoronado, se habían destruido, se habían desaparecido, se habían esfumado. Imagínese usted, yo no sé si usted ha sufrido desilusiones, ha esperado algo, ha soñado con algo, ha puesto todo su esfuerzo y su fe en algo, y al cabo de un momento se ha dado cuenta que no fue así, no resultó, no era lo que yo pensaba. ¿Y cómo fue su desilusión, su amargura? Tal vez lágrimas ha tenido que derramar muchas veces. Pero si usted se da cuenta, aquella experiencia suya no tiene ninguna comparación con lo que los discípulos estaban viviendo aquella noche. Durante 3 años y medio habían andado con Jesús. Habían oído sus enseñanzas, habían practicado su palabra, habían aprendido de la llegada del reino, de la instalación del reino de Dios. Habían visto los milagros que el Señor había hecho. Lo habían visto caminar sobre el agua, lo habían visto sanar enfermos, levantar muertos. Lo habían visto en medio de ellos cambiando las propias vidas de los discípulos, enseñándoles de manera extraordinaria. Pero en ese contexto, hermanos, los discípulos solamente pudieron quedar llenos de temor y llenos de desánimo. ¿Y saben qué? Con esa gente el Señor quería evangelizar al mundo. ¿Cómo usted puede imaginar que personas que están tan desanimadas, tan asustadas, escondidos, a puerta cerrada, que nadie sepa que estamos aquí, las autoridades religiosas o las autoridades políticas nos vienen por nosotros ahora? Y no está el Señor para defendernos, lo mataron, está sepultado ya, está muerto. Y el plan de Dios era, con esa gente, llenar el mundo del Evangelio. Llenar al mundo del Evangelio, hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de Dios. Qué locura, ¿no? Es una locura. Pero el Señor hizo algo magnífico.
justo en el momento donde ya no había ninguna esperanza, no había ninguna posibilidad de que las cosas mejoraran. Aprendí esto hace muchos años. El Señor le gustan las cosas difíciles. Él trabaja donde las cosas son imposibles, ahí Dios opera. Esa experiencia he tenido en todos estos años. Parece que el Señor no sé, parece que, voy a usar puedo estar equivocado, parece que el Señor se alegra cuando las cosas son tan difíciles, nadie puede hacer nada, y Él lo hace. Y nos deja con la boca. Extraordinario el Señor. Es maravilloso el Señor. ¿Acaso no lo hemos vivido de esa manera? ¿Acaso no lo hemos experimentado en nuestra propia experiencia de creyentes en el Señor? Punto número 1, los discípulos están atemorizados. Versículo 19, leámoslo de nuevo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban los discípulos en ese lugar? Muertos de miedo. Estaban aterrados por miedo a los judíos. Pero el Señor hizo aquello que estamos hablando. El Señor vino, se puso en medio de ellos estando las puertas cerradas y les dijo, qué palabra más necesaria. Qué necesario, hermano, se me ponen los pelos de punta en este momento, en este lugar. De solo pensar, escuchar esas palabras del Señor en ese instante. Paz a vosotros. ¿Cómo estaban ellos? Llenos de miedo, de inseguridades, pensando lo peor, aquí se viene lo peor. ¿Qué vamos a hacer? Reunidos en un escondite, por puro miedo, solo conocían el relato de María Magdalena de la mañana, y los discípulos habían ido a verlo, pero no encontraron nada, encontraron todo vacío, no sabían qué pasó, no se encontraron con Jesús. Solo María Magdalena decía que lo había visto, pero no le creían. Ella decía, si está vivo, si yo lo vi. Pero era imposible creerle a una mujer. Pero de repente, de manera tan inesperada, que debe haber sido tan impactante, en ese instante, las puertas cerradas, el lugar, tal vez a media luz porque ya estaba oscureciendo o ya era noche, y en medio de ellos Jesús. Tal vez la silueta, el rostro no se veía muy bien, la luz de la lámpara no era suficiente, que el Señor les tuvo que decir, aquí estoy, miren, yo soy, miren mis manos, mírenme, miren mi costado, si es que no se dan cuenta que soy yo. Entonces Jesús les dijo otra vez, versículo 20, y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Pueden imaginar ese cuadro? ¿Pueden imaginar ese cuadro? ¿Pueden sentir la emoción de esos hombres que estaban primero así de atemorizados y defraudados, desanimados, sin esperanza? Y que en un momento, en un instante, una palabra en la presencia del Señor, paz a vosotros, aquí estoy. Ellos se regocijaron. Ahora era diferente, ¿no? Ahora las cosas están cambiando. Ahora pensar que con esa gente el Señor quiere llenar el mundo del Evangelio. Quiere llenar el mundo de la predicación de la salvación por medio de Jesucristo. ¿Ya es un poco más cercano o no? ¿Cómo lo están viendo? ¿Ya podría ser? ¿Cambia la realidad? Cuando el Señor está
hermanos, en medio de su pueblo, toda realidad se transforma y cambia. Y las cosas pueden ocurrir. Y las obras que son inmensas, imposibles, son posibles para el Señor. Ahora cambian. Usted se ha sentido desanimada, desanimado, incluso en medio de su fe, en medio de la iglesia, en medio de la obra de Dios, y ha estado pensando, a lo mejor es imposible que Dios pueda hacer algo con estos hermanos, o con esta, o en esta congregación. ¿Lo ha pensado tal vez alguna vez? Pero si el Señor está obrando en medio nuestro, y nosotros lo reconocemos y nos regocijamos en sus obras, en sus maravillas, hermano, podemos tener paz de parte del Señor y podemos tener toda la confianza, toda la esperanza para que las cosas que Él quiere, las cosas que Él ha planeado se puedan llevar a cabo. Hoy nosotros estamos con temor por alguna preocupación, por alguna persecución. No, ¿cierto? Usted no, nadie lo persigue por ser creyente en Jesucristo, ¿no? Nadie lo ha agarrado a palo, no le ha dicho nada, nadie lo ha echado del trabajo por ser creyente. Alguien ha sufrido a lo mejor algún desaire, canuto, cosas así a lo mejor. Pero tal vez, hermanos, todavía no hemos sufrido nosotros hasta la sangre, como dice el autor de Hebreos, por servir al Señor. Pero hemos recibido y debemos recibir también el mismo llamado, las mismas palabras que el Señor le entregó a sus discípulos. Fíjense que Él les dijo ahí en el versículo 21 o el versículo 20, y los discípulos, perdón, versículo 21, y dice, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, por segunda vez, por si la primera vez no era suficiente, por segunda vez les vuelve a reiterar, si ya vieron mis heridas, tranquilos, paz a vosotros, la paz de Dios, shalom, paz de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los discípulos vieron a Jesús, sabían cómo Jesús había sido enviado por el Padre. ¿Y cómo fue enviado Jesús? Dice que fue enviado de una manera humilde. Fue enviado no con la pompa y el poder de ejércitos poderosos que lo acompañaran, con millares de ángeles para vencer a sus enemigos, sino que fue enviado como cordero al matadero. Dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así también el Señor envía a sus discípulos. No nos envía, hermanos, como nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Cómo quisiera usted ir al campo misionero? ¿O cómo quisiera usted ir y evangelizar a alguien? Para usted evangelizar, hablarle de Jesús a alguien, de que en Jesucristo tú tienes un amigo fiel. Confía en Él, Él perdona tus pecados. Él te libra de tu propia maldad, de tu vicio. El Señor te ama de verdad. Cuando usted dice esas palabras, no por su propia convicción solamente, sino como el Señor lo envió, confiando que el Señor está haciendo la obra, usted puede saber que el Señor va a obrar. Hay personas que esperan, es que yo no sé hablar, no sé qué decir. No sé cómo decir las cosas. Voy a decirle al pastor que venga a hablar con este hermano, o con esta persona, o con este amigo, o con este familiar. ¿Sí? No es con autoridad y poder. Es así, con humildad y con la obra que, como el Señor lo tiene a usted preparado en su corazón, en el anhelo de agradar y de servir a Dios. Es suficiente. Es suficiente, hermano. Si la iglesia está entendiendo, como decía la hermana Merit, la convocatoria del Señor,
Cada uno de ustedes es poderoso en las manos del Señor. No porque tenga elocuencia con su forma de decir las cosas, sino porque está confiando en el Señor. Por eso que los incrédulos van a creer. No porque haya un pastor o un maestro que sea poderoso en la predicación solamente, sino porque el Señor quiere usar su vida. Y aunque usted esté amedrentado, temeroso, sin seguridad, el Señor dice, como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. El Señor cuando los envió les dijo, vayan como ovejas en medio, ¿de qué cosa? En medio de lobos. Así vamos, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué poder tiene una oveja en medio de lobos? ¿Cómo se defiende de una manada de lobos una oveja en el campo? ¿De qué manera? ¿Saca cuernos? No tiene cuernos la oveja. ¿Garras para defenderse? ¿Cómo se defiende? No se defiende. El creyente va como oveja en medio de lobos. El Señor le usa. El Señor hace la obra en nuestra vida. A veces debemos guardar silencio, ¿ya? Sin defendernos, y de esa manera el Señor nos defiende y da testimonio de nosotros. A veces cuando nosotros renunciamos a nuestra grandeza, cuando el Señor está obrando de manera poderosa. Estas palabras dan comienzo, hermanos, cuando el Señor les dice, así yo os envío. El Señor le ha enviado a usted. Si se enteró o no se enteró, quiero decirle que el Señor le envió a usted. Ustedes dicen que yo no sabía que el Señor me había enviado a mí también. El Señor le envió a usted. Así como envió aquí a los discípulos, le dice, como el Padre me envió, versículo 21, así yo os envío a vosotros. Y si vamos a tener que padecer por causa del Evangelio, así va a ocurrir. Si vamos a tener que renunciar a cosas, hermanos, así va a ser. Si vamos a tener que dar la milla extra, ¿ya? Y padecer por causa del Evangelio, hermano, así va a ser. Si vamos a tener que renunciar a nuestro propio ego y a nuestros propios deseos, así es. Así yo os envío, como Jesucristo el Señor fue enviado y dio su vida en rescate por mucho. Y punto 2, el don del Espíritu Santo. El Señor da el Espíritu Santo. Versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y continúa el texto. A los discípulos al creer en Cristo, en el Cristo resucitado, se les da a ellos el Espíritu Santo como un anticipo, como lo que iba a ocurrir en Pentecostés. En unos días más, casi 50 días después de este día domingo, de este primer día de la semana, vino la fiesta de Pentecostés. Y en aquella fiesta, en aquel lugar, estaban los 120 reunidos. Ya no eran un grupito amedrentado, sino que eran 120 en el lugar. Yo creo que no había más, porque el lugar no daba para más, hermano. El lugar estaba repleto. Y estando ellos en ese lugar, vino el Espíritu Santo como un gran viento recio que estremeció la casa, y que todos comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, y como llamas de fuego sobre sus cabezas, el Espíritu Santo vino sobre ellos, hermanos, y ellos comenzaron. Este fue un anticipo de aquel día. Aquí lo vemos al Señor diciéndolo. Y habiendo dicho esto, sopló el Señor y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron de parte del Señor. Cuando usted cree en el Jesucristo resucitado, cuando estos hombres creyeron, sabían de Jesús, habían andado con Él, pero no creían en el Jesucristo resucitado.
Magdalena, la María, le había dicho, está vivo, yo lo vi. Y ellos no creían en el Cristo resucitado, no creían, ninguno de los 12. Tomás fue aún mucho más elocuente y dijo, mientras no vea, no voy a creer. Y no fue el único. La mayoría necesitó ver. Siempre indicamos a Tomás como el incrédulo, pero Pedro, ni Juan, ni ninguno de los que estaban ahí creyeron hasta que no vieron al Señor aparecerse en ese día, delante de ellos, mostrarles sus manos, su costado y decirles paz a vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, les dio el Espíritu Santo. Cuando usted cree en el Jesucristo resucitado, cuando un hombre se convierte para humillarse delante del Todopoderoso, viene el Espíritu de Dios a habitar en su vida, en su corazón. Solamente en el momento de la conversión es que el Espíritu Santo llega a la vida del creyente para no dejarle nunca más, para no abandonarle nunca más y acompañarlo hasta el último día de su vida, hasta el último respiro de su vida. Ese día el Señor nos ha guardado para Él desde ese día. No importa, y todos los días de nuestra vida, los sufrimientos que tengamos, por amor a Dios, nadie nos arrebatará de su mano. El Espíritu Santo está en el creyente. No importa la nacionalidad, el color de piel, no importa el idioma que hable, no importa la edad que tenga. Jesucristo el Señor es mi Dios, mi Salvador. Él vive para siempre. Cuando he creído de esa manera, el Espíritu de Dios mora en mi corazón y da testimonio de su presencia en mi vida. Antes era un incrédulo, no creía en nada, confiaba solo en mí. Hoy desconfío de mí y mi corazón está puesto en el Señor. Él es el dueño, Él es el Señor. El Señor les dijo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando reciban el Espíritu Santo. ¿Usted ha creído a Jesucristo como el Señor de su vida? En usted está el poder del Espíritu Santo obrando. Si no se ha enterado, quiero repetírselo. En usted habita el Espíritu de Dios, con todo el poder de Dios, con toda la autoridad de Dios, el conocimiento de Dios, para la gloria de Dios, para que usted sea testigo en Judea, en Samaria, en ¿dónde más? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es testigo del Señor por autoridad de Él, por deseo de Él, por mandato de Él. Así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. De esa misma manera, hermanos, todo el escenario anterior que les mencioné del miedo, del temor, del desánimo de estos hombres se transformó en una marea, una avalancha de gozo, de alegría, de fortaleza, porque el Señor estaba con ellos. Y ya no tenían temor. Ya tuvieron todo de parte de Dios. Las cosas cambiaron en un instante cuando creyeron en el Jesucristo resucitado. No en el que Jesús por allá vivió y murió, no sabemos bien si resucitó. No, sino que ellos creyeron en el Jesús resucitado. Y este fue su Señor en aquel día de la semana. Hermanos, si usted está desanimada, desanimado, y eso le evita, o tiene miedos, tiene temores, tiene angustias, tiene inseguridades, hermanos, quiero decirle que en usted habita el Señor personalmente en su Espíritu Santo. Y está ahí. Le animo a confiar. Paz a vosotros, les dijo el Señor. El texto que hoy día hemos compartido es el texto que el Señor también compartió con sus discípulos. Las mismas palabras que esa noche habló con ellos, está hablándolas con usted en esta mañana, en este lugar. No son distintas.
Es el mismo Señor con la misma autoridad que nos habla de esta manera. Y te dice, como el Padre me envió, yo te envío. Recibe el Espíritu del Señor. Ustedes ya recibieron el Espíritu del Señor, ya son creyentes. Podemos ir como iglesia, animados y fortalecidos, sin temor, confiados que Él va adelante, que Él es nuestro Señor, que Él nos va guiando y que podemos ir y llevar el Evangelio y la palabra de salud, de vida eterna, en el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Nada temeremos, no importa lo que nos pueda ocurrir. Todos los discípulos murieron en el martirio. Todos los discípulos murieron después de esta arenga del Señor, después de estas palabras del Señor. Todos estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio. Ninguno de ellos murió de muerte natural. Solo Juan, el discípulo amado, el más joven de ellos, murió de viejo, pero en el exilio. También lejos, abandonado, pero murió de viejo. Había un hombre del primer siglo llamado Ignacio de Antioquía, de principios del segundo siglo, del 120 en adelante. Dice que este hombre, Ignacio, fue trasladado de Antioquía a Roma. Ya era de ese lugar, de la iglesia de Antioquía, la iglesia más misionera del Nuevo Testamento. Y fue trasladado a Roma, donde le esperaba la sentencia, el cruel martirio y la muerte. Y Ignacio se enteró que los hermanos que ya se habían convertido más poderosos en términos sociales, que vivían en Roma, romanos, convertidos al Evangelio, que tenían autoridad y poder, se estaban poniendo de acuerdo para escribir una carta a favor de Ignacio de Antioquía para que no fuera sacrificado, para que no fuera sentenciado. Y dice que cuando él supo de estos hermanos de gran influencia, él les escribió una carta. Y la carta que les escribió también se llama Carta a los Romanos, ya que escribió Ignacio. Y les escribe en esta carta y les dice: soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras, y a fin de ser encontrado pan puro de Cristo. Y ahí continúa la carta. Finalmente les dice: entonces yo seré discípulo verdadero de Jesucristo cuando el mundo ni siquiera vea mi cuerpo. Es decir, aunque pase esto, mi vida pondré por el Señor. Y no voy a ser solo trigo, sino seré molido, dice, por el martirio. Prefirió dar testimonio hasta el último suspiro, hasta la última grano más pequeño de su ser, para testificar de la obra poderosa de Jesucristo. Hermanos, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que produce una transformación en la vida del creyente, cuando fuimos cambiados, el día que nos convertimos, fuimos transformados a una nueva vida, como nuevas criaturas. Nada es imposible para Dios en nuestra vida. El Señor es capaz de transformar nuestro ser, sacar lo que está de más y poner aquello que es valioso, que Él va a usar. Que el Señor, por medio de su Espíritu, anime a la iglesia de este siglo, a la iglesia La Roca de esta generación, para que podamos continuar adelante en la obra del Evangelio. Dejo invitados a todos ustedes y a los que están en sus casas para que comencemos a congregarnos en las fuerzas que tengan. Nada es imposible, hermanos. No hay nada imposible. Este es el día. Invito a mis hermanos haitianos que por causa de esta pandemia han tenido que congregarse de otra manera o han dejado de lado el congregarse,
para que comiencen nuevamente a engrandecer el nombre del Señor por medio de su obra en este lugar, dando testimonio a todo el barrio, en todo lugar, que en Jesucristo hay perdón y salvación. Gracias, hermanos. Amén.